Bien, tenemos nuestra primera comunicación telefónica. Se viene el Jazz Day, va a ser el 30 de abril en el Auditorio Montoya, y una de las propuestas, de las ofertas de este Jazz Day es la presentación de Alma Alegría, un proyecto colectivo. Vamos a hablar justamente con una de sus integrantes, con Luciana Infran, que no solo canta, sino toca el acordeón, toca varios instrumentos. Esto fue un proyecto musical de experimentación colectiva basada en la exploración rítmica, coordinado por Carlos el Negro Aguirre, que volverá también a la ciudad de Posadas, junto con este bandón que viene a presentar este maravilloso álbum que uno recomienda escuchar en las plataformas de streaming. Está al teléfono Luciana Infran. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hoy es sábado, te cuento, estamos aquí en Cultura en Movimiento en Radio Provincia. Eso, hola, ¿qué tal? Vos sabés que se escucha muy bajito. Muy bajo, a ver si podemos recuperar un poquito el retorno ahí. Ahí estamos mejor, a ver. Lo veo al operador moviendo los potenciómetros. Nosotros tenemos Ahí está. Se mejoró. Gracias. Ahí está. Bien. La idea de que se escuche bajito es que vos tengas que interpretar lo que te preguntamos y entonces sale la entrevista. Sí. Entrevista totalmente diferente. Bueno, Luciana, contanos un poquito el trayecto que tuvo esto que se dan llamar Alma Alegría, que me parece muy interesante por los distintos procesos por los que fue transitando, y esa cuestión de no pensar tanto en, vamos a grabar un disco, vamos a hacer tal cosa, sino experimentar primero en el lenguaje. Exactamente, sí. Y arrancamos en mayo del 2017. Uh-huh. Y viene a partir de un anhelo así que traía el Negro Aguirre, de conformar así un grupo de estudio, una suerte de laboratorio, digamos, para sumergirse en el mundo de la percusión. Ajá. Y con la idea primaria de que fuera un colectivo justamente que se entregara a los procesos sin ningún apuro, digamos, a una búsqueda por ahí sin tiempo, si se quiere, y que se disfrutara del camino en todo caso. La experimentación se centró en dos pilares fundamentales, así uno de ellos es la tímbrica infinita que ofrecen los instrumentos de percusión convencionales, ¿no? Y las que aportan otros instrumentos que se llaman cotidiáfonos, o los nombramos así. Ajá. Ese es un término que fue introducido en los 90 por una pedagoga musical argentina, Judith Akosky, que tiene que ver con esos objetos cotidianos, digamos, que habitan en todas las casas y que en algún momento decidimos que se transformen en un instrumento de percusión. Como que te dijera sartenes, viste, tapitas de olla, mangueras coarrugadas así de instalaciones eléctricas. Porque vivimos rodeados de sonido y de un entorno sonoro en el que si transformamos un objeto en instrumento, aparte de que nos habilita una nueva manera de exploración así tímbrica y sonora, abre también una diversificación de los modos de acción, digamos, para producir sonido. Entonces, eso también es un motorcito muy valioso para la creatividad, digamos. Y el otro pilar fue el estudio interno así en profundidad de algunos ritmos latinoamericanos, muchos de ellos con una fuerte raíz afro, digamos. Y una vez que estudiamos un poco esas lógicas de esos ritmos, como la arquitectura en su formación, digamos, en su gestación, empezamos a jugar a armar nuevos, uh-huh, basados en esos ritmos, ¿no? Como ensayar otras posibilidades, otras maneras de gestar nuevas claves, inventar ritmos así con otros compases. Y a partir de esas nuevas claves y ritmos a los que íbamos llegando, venía una nueva etapa en la que Carlos fue creando músicas en base a esas nuevas claves y ritmos, para darles un sentido, ¿no? Es decir, llegamos a esto y que puedan sonar.
¿Cuánto tiempo Así que llevó bueno, todo ese proceso? ¿Cuánto tiempo fue de trabajo, de experimentación, de búsqueda, y hasta llegar a la... mirá, arrancamos en 2017 y después grabamos el disco, empezamos a grabarlo a principios del 2023, así que como unos 5 años serán. Y sí, un tiempo... Sí, más o menos. Eso. Eh, Así que bueno, sí, mucha etapa de investigación, así de trabajo eh, detenido, digamos, ujú. ¿no? Mirá, Así que bueno, miraba, vos sí. sabés, lo que cuando lo presentaron ahí en la Hora Azul, en el, Ah, qué en el bueno. canal, miré, y porque Estuviste. antes de hacer la entrevista uno tiene sus dudas de algunas cosas que quiere preguntar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escuché el álbum, me remitió a Hermeto Pascual, y veo que Es, uno de los claro, músicos ahí cuenta que fue una de las experiencias, pero también, claro. ¿sabés a qué? Algo que no tiene nada que ver con lo afro, o sí tiene que ver con lo afro, que es el primer Chicorea. El primer Eso. álbum con Flora Purín, con Ayrton Moreira, ahí hay Pero algo. mirá, Esa sonoridad me remitió a aquellas épocas cuando escuchaba esos materiales, ¿no? Y me pareció bellísimo. ¿Y a qué apunto con esto? Que aparte de todo lo que es la sonoridad, la rítmica, el timbre, lo que de alguna manera une es la melodía. totalmente, totalmente. Sí, así es. Esa búsqueda de la melodía, para mí que es como el idioma universal de la música, ¿no? Sí, así es. Es el hilito que va uniendo todo, ¿no? Claro, y que va generando y que va haciendo, mostrando las distintas posibilidades que tiene también el lenguaje. ¿Quiénes integran ahora Alma Alegría? Mira, en esta ocasión para el Jazz Day vamos a ir con una formación de quinteto. Ujú. Y ahí van a estar el Negrito Aguirre, Gonzalo Díaz, que es el baterista y percusionista, Fabricio Maya, que es un guitarrista así tremendo de Córdoba, guitarra eléctrica, Fernando Silva Ujú. en bajo y yo. Así que, bueno, esa va a ser la propuesta. Igual vamos a estar tocando todas músicas del disco. Claro, ¿cuánto de lo que ya está, el disco es como una suerte de fotografía de un momento, cuánto tiene que ver con lo que uno puede escuchar en el disco y cuánto de improvisación hay en las presentaciones en vivo? No, sí, hay improvisación. O sea, en el disco se tomó una decisión, digamos, que tiene que ver también con el orgánico, digamos, del material, que es que las improvisaciones, viste, bueno, si estuviste ahí en La Hora Azul, Sí, habrás escuchado que hay, todos los temas tienen su momento de improvisación, sí. distintos lugares, y bueno, y fue una decisión grupal el de hacerla un poquito más cortas, Ajá. digamos, para el disco. Pero en realidad cuando vamos al vivo, esos lugares se desarrollan mucho más, ¿no? Porque es otra la energía que sucede Claro, en el vivo, ¿no? una cosa es la música, porque aparte, bueno, veía también en esa presentación, recomiendo la presentación en Sagrada Medra, el canal de Eso, YouTube, La eso. Hora Azul, Alma Alegría, ahí está la presentación del álbum con incluso algunas cuestiones ligadas a animaciones, bueno, Sí, comentarios de gente que participó, incluso el técnico de grabación que planteó que primero querían grabarlo todos juntos, después hubo por cuestiones que tienen que ver con la logística, se grabaron partes, ujú. pero digo, una cosa es la grabación y es cierto, la música en vivo toma otra dimensión porque hay un público ahí que de alguna manera hace un feedback, ¿no? Claro, exactamente. Hay una retroalimentación ahí muy hermosa que sucede y que, bueno, eleva, ¿no? La música y a todos nosotros. Así que íbamos a ir por ese lado. Bien, Luciana, bueno, decías rítmicas afros, rítmicas latinoamericanas, ¿qué es lo que contiene? Si vos tuvieras que decir, bueno, esto es lo que hace Alma Alegría, ¿cómo lo presentarías? Uy, qué difícil. No, yo no siento que se pueda como meter como en un catálogo, digamos,
decir esto en es una batea. folclore, o claro. Yo creo que está muy diversificado en cuanto a géneros, digamos. Es un lenguaje bueno, que vamos amasando. Entonces, por ahí contarlo es medio difícil. Por ahí en todo caso vayan a escuchar. Claro, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, de invitar a la gente a que vaya a ver Alma Alegría. Si la defino, la limito, dijo el Chino Darín sobre su pareja en algún momento. Eso. Entonces podíamos aplicar lo mismo para Alma Alegría. Claro, bueno, ponele. Bien, ¿dónde la gente puede escuchar el álbum? ¿Cómo se puede acceder a él? Como para tener ya una idea, aquellos que quieran, bueno, conocer un poquito más sobre la música. Y yo ya dije el canal de YouTube de Sagrada Medra, pero también están en las plataformas de streaming musical. Claro, sí, están en todas las plataformas y lo tienen que buscar a Carlos Aguirre porque están subidas dentro de sus músicas, está subido el álbum. Y sí, en Sagrada Medra Digital también, que ese capaz que está bueno como un primer acercamiento porque para cada una de las músicas hay una presentación, una explicación, inclusive, bueno, está Ramón Navarro, que es el compositor de Coplas del Valle, que nosotros le hicimos un arreglo ahí. Aparece Lucho González también, tremendo referente. Y bueno, está bueno, digamos, como pasar quizás primero por la Hora Azul, por el lanzamiento del disco. Y después lo pueden encontrar en todas las plataformas, también está en YouTube, en el canal del Negro. Así que, bueno, ojalá que les guste, que llegue, que abrace. Luciana, ¿por qué Alma Alegría? Y porque, bueno, fue todo un evento el reunirnos, el lograr esta coordinación de horarios y tiempos y bueno, y que nos juntamos la primera vez el Negro, el Gonza Díaz y yo, y fue como una alegría muy grande en el alma cuando pudimos concretar el encuentro y el inicio de este viaje. Y bueno, y fue así que esas dos palabras fueron abrazando cada instante compartido y se fueron manifestando también como posibilidades para nombrar el proyecto. Por Bien. eso es Alma Alegría. Luciana, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, esperamos verlos entonces en el Jazz Day. ¿Qué relación hay entre esto y lo que sería el lenguaje del jazz? Última pregunta y ya te dejo. Y bueno, primero está la parte de improvisación, ¿no? Uh-huh. Que es parte del lenguaje del jazz, esa composición espontánea que se da, y que a la vez es un lenguaje popular, digamos, y así como la universalidad del jazz en el sentido de que une culturas y pueblos, también en este proyecto aparecen estas situaciones de comunión, digamos, de compartir entre los distintos lenguajes. Entonces viene por ese lado, excede las fronteras, ¿no? Como Bien. toda música popular. Bien, como un lenguaje ajeno incluso a las palabras, que eso también está bueno, digamos, ¿no? Que es el sonido, ¿no? Yes. Luciana, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Café. Y a la Meli ahí que se comunicó. Exacto, Meli es la que hace posible que esto salga. Sí, un abrazo enorme para ella también. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando con Luciana Infran. Ella es parte integrante de Alma Alegría, este proyecto musical de experimentación colectiva. Es fundamental esto decirlo, ¿no? Porque tiene que ver con el trabajo en conjunto, con el trabajo colaborativo, coordinada en las composiciones por el Negro Aguirre, pero fue un trabajo de taller y de proceso mucho tiempo de búsqueda de sonidos, de rítmicas